Entonces, esta charla que he intitulado 10 años después del DSM-5, ¿hacia dónde va la psicopatología? La he organizado con ayuda de este mapa conceptual. Están viendo que voy a tocar 5 puntos principales. Me gusta más o menos ser sistemático. Entonces, estos cinco subtemas que quisiera abordar con ustedes comienzan con esto. Un año memorable. Me estoy refiriendo al año 2013. En el año 2013 ustedes a lo mejor tenían que unos 7 años, los más jóvenes. Bueno, por si no lo recuerdan, 2013 fue un año memorable, hubo varios acontecimientos que marcaron un poco la historia. Benedicto XVI renunció. Eso, un caso casi inédito en la historia de la Iglesia Católica. Parece que había habido un antecedente, al menos. Pero en la historia moderna, un papa que renuncia fue historia. Hugo Chávez falleció. Este otro señor, Edward Snowden, quien reveló un escándalo planetario, haciendo saber que gente de todo el mundo, líderes políticos y demás, estaban siendo espiados por instituciones de Estados Unidos y que a causa de ello fue perseguido. Pero también en ese 2013 hubo otra cosa que revolucionó, entre comillas, la historia de la psicopatología. Es el año en que se publicó el DSM-5. Me gustaría presentarles un video, dura 2 minutos y medio aproximadamente. Está en inglés y bueno, pues le puse algunos subtítulos por ahí, sobre todo cuando empiezan los testimonios. Son testimonios de personas que estaban esperando la salida del DSM-5 y que fueron al evento en donde se presentó. Un evento que se desarrolló en la ciudad de San Francisco, en California. Y me gustaría, si ahí se está viendo el video de YouTube, lo voy a poner. Me gustaría que le prestáramos un poquito de atención. Just came down like a lot of people. In fact, I just posted on the Facebook that psychiatrists all over the world were waiting for this edition, so I'm here to get it and review it. I'm interested in childhood disorder, neurodevelopmental disorder, and affective disorders. So the new additions in depression, they have new entities. I mean, they're old entities, but now they have a diagnostic on their own, like premenstrual dysphoric disorder, the previous PMS, now it's PDD. So several of those that would have their own code. I'm really happy to meet the book because in Mexico is our reference book for the psychiatrists, and we want to know what's new in our area. As a resident, it's important to know all the new information and to make a good diagnostic to our patients. I think it will gonna be useful for my diary clinic because it contains all the criteria for diagnosing mental health. So it's very important for me. Yeah, I'm here to see the DSM-5, the new edition of the diagnostic manual of the APA. I'm trying to keep myself up to date with the diagnostic criteria and so on. There's not major changes, but it's important to keep in pace with the advance in the field for us as clinicians. I really want to see what's happening with this new DSM-5 compared to the DSM-4. I know there's some changes with the substance use disorders and some of the emotional dysregulation. So I learned a little bit about it from a brief course that I took before I came here. And I'm hoping to just get a lot more information so that can help me with, planning treatment for my patients and appropriate coding, of course. And I teach the residents as well, so I kind of need to be upfront with
learning this before it becomes much more out there. Bien. Ahí lo tienen. Es un libro, el DSM-5, que aquel 18 de mayo del 2013 estaba siendo muy esperado por psiquiatras de diferentes países que se dieron cita en San Francisco, California, y que tenían una sed de descubrir cuáles eran los nuevos códigos, los nuevos trastornos, de mantenerse actualizados en su campo. Es al menos lo que dicen las personas que dieron testimonio para este video que se publicó en aquellas fechas. ¿Por qué tanto revuelo? ¿Qué hubo en ese maldito libro que parece una Biblia de tan grueso que está? Que pudo atraer de ese modo la atención de esos expertos de la psiquiatría. Les propongo que intentemos dar una primera respuesta a ello. Vuelvo a compartirles la ventana que tenía hace un momento con mi mapa conceptual. Ahí está, normalmente. Y entonces, déjenme contarles un poquito cómo llegamos ahí. ¿Cómo es que en 2013 hay este evento multitudinario que mantiene a tanta gente con esa expectativa? Y para hacerlo, es una cuestión de puntuaciones históricas, les preparé una imagen. Voy a intentar que sea lo más grande posible para que ustedes la puedan leer más o menos cómodamente. Creo que ahí está. Esta imagen representa una línea del tiempo que va desde 1893 hasta nuestros días, 2023. A través de esta línea del tiempo me gustaría puntualizar ciertos momentos en donde la evolución de las clasificaciones de trastornos mentales ha ido actualizándose. Y esta historia, que comienza a fines del siglo XIX, no es liderada por nada que tenga que ver con las cuestiones de salud mental. Es más, la salud mental ni siquiera existía. Existían otras cosas. Y vamos a ir mencionando, ¿no? Y el actor de esta primera parte, fines del siglo XIX y principios del siglo XX, es el Instituto Internacional de Estadística. ¿Achis, eso existe? Sí, incluso hasta nuestros días. Aquí tienen su logo y si lo buscan por internet lo van a encontrar. Este Instituto Internacional de Estadística tuvo a su cargo, a partir de 1893, hacer una clasificación internacional de las causas de muerte. Lo que interesaba a nivel, digámoslo así, mundial, y mundial en aquella época quería casi decir europeo, lo que interesaba era llevar un registro de las enfermedades que eran mortales y poder tener una estadística epidemiológica para poder tomar decisiones políticas en donde inyectar presupuesto, en donde financiar campañas contra ese tipo de enfermedades que estaban devastando a la población. Esta clasificación internacional de las causas de muerte, a la base fue una idea liderada por un francés, el señor Bertillon, creo que su nombre era Jacques Bertillon. Y la idea era que esa clasificación internacional de causas de muerte pudiera ser revisada cada 10 años aproximadamente. Así se hizo, más o menos. Durante varios años, un periodo de 45 años, esta clasificación tuvo 5 ediciones. Y bueno, 1938 fue la quinta edición, y como ustedes bien saben, por cuestiones históricas, en el 39 estalla la Segunda Guerra Mundial, entonces se interrumpe todo trabajo relacionado con esto hasta el término de la guerra. Y lo que pasa al finalizar la Segunda Guerra Mundial es que se crea la Organización de las Naciones Unidas. Y una de sus divisiones, de los organismos que que se derivan de esta creación fue la Organización Mundial de la Salud, la OMS.
Son ellos los que dan la primera definición de salud mental, como este estado de bienestar y no solamente ausencia de enfermedad que todos conocemos, que tiene que ver con los factores psicológicos. Y entonces son ellos los que retoman la clasificación internacional de las causas de muerte, pero la cambian de nombre, lo aumentan, la llaman Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades, Traumatismos y Causas de Muerte. Y como ya había habido 5 ediciones de su predecesora, pues empiezan a contar en la número 6. Es así como aparece en el año 49 la CIE 6, Clasificación Internacional de Enfermedades. Para abreviar, porque bueno, decir todo el nombre pues es complicado, ¿no? La CIE 6 aparece ese año, en el 49. Hay diferentes revisiones que se dan a lo largo de la historia. En el 55 aparece la CIE 7, en el 65 la CIE 8, en el 77 la CIE 9, y en cada ocasión, desde la publicación número 6, hubo un apartado dedicado a las enfermedades mentales, que después se decide cambiar la palabra enfermedad por trastorno, que es más indeterminado y que no prejuzga necesariamente un agente causal patógeno como se entiende en medicina. Entonces, bueno, hay esta serie de revisiones, y ya para la CIE 10, que se publica en 1994, la clasificación entera cambia de nombre. Se le llama Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud. Y todavía sigue existiendo en su interior un capítulo, el capítulo 5, que trata de los trastornos psicológicos, que trata, diríamos en términos actuales, de la salud mental. Las revisiones continúan, cada vez esto se alarga más. Vean cómo al principio pues era muy idealista pensar que cada 10 años se iba a poder hacer una revisión. Sí, bueno, cuando era europeo el asunto a fines del siglo XIX, principios del XX, se podía con relativa facilidad comprometerse a esos lapsos de tiempo. Pero en la época actual, vean que, por ejemplo, entre la CIE 9 y la CIE 10 pasan muchísimos años, ¿no? Pasan casi 20 años para que se haga esa revisión. Y entre la CIE 10 y la CIE 11, que se publicó en el 2019, pues hay más de 20 años. 25. Aquí estamos el día de hoy. Desde el 2019 existe la CIE 11 y acaba de ser obligatoria para todos los países que se comprometieron con la Organización Mundial de la Salud a utilizarlos. Acaba de ser obligatoria desde el 2022. Quiere decir que es actual. Como siempre, hay un apartado que se refiere a los trastornos psicológicos. Pero ¿qué pasa en la línea inferior? Si esto de arriba tiene que ver con las cuestiones a nivel mundial, abajo vamos a ver algo que tiene que ver con la historia y el contexto de un país en particular, los Estados Unidos. En Estados Unidos existe la American Psychiatric Association, es decir, la Asociación de Psiquiatría Norteamericana, estadounidense. Y es al finalizar la Segunda Guerra Mundial que esta asociación quiere lanzar su primera clasificación, lanzar un manual que pueda ser utilizado para diagnosticar y para hacer estadística en su país con relación a los trastornos mentales. Digo bien, en su país, porque es un proyecto local. No es un proyecto al inicio que tenga una pretensión de universalidad, de poder diseminar por todo el mundo una clasificación de los trastornos mentales, sino únicamente para ellos,
para su propio modo de funcionamiento. Y en un rato más veremos cómo es ese modo de funcionamiento y en qué ayuda el que exista el DSM. Entonces, la primera clasificación, que ni siquiera se llamó DSM-1, sino simplemente DSM, el 1 lo ponemos por comodidad para poder empezar a contarlos, viene en el año 52. Y es inspirada esa clasificación de algunas referencias al psicoanálisis. Al psicoanálisis como se practicaba y como se entendía en Estados Unidos a mediados del siglo XX. En el 68 viene la segunda edición, igual, inspirada de fuentes psicoanalíticas, porque es un tiempo en donde está en boga todo ello en los Estados Unidos. Hasta que el proyecto se transforma. En el año de 1980, la Asociación de Psiquiatras Estadounidenses deciden que la clasificación debe dejar de tener una perspectiva teórica. Entonces, no psicoanálisis, pero tampoco de otras cosas, de otras corrientes, supuestamente. Y entonces, tratan de hacer una clasificación que sea ateórica. Quiere decir que categorías que estaban muy presentes en los DSM, como neurosis y como otros, desaparecen misteriosamente de la noche a la mañana y son sustituidos por otras cosas. Después de esto, en el año 87, aparece una cosa bastante rara. El DSM-3R. R significa revisado. Quiere decir que en un lapso de 7 años hicieron cambios menores, y que lo sacaron en un libro diferente. 1980 fue un año muy bueno para la cuestión, para las arcas de la tesorería de la Asociación Psiquiátrica Americana, porque el DSM-3 dejó de ser un producto estadounidense y se convirtió en un producto mundial. La APA, American Psychiatric Association, hizo un congreso en donde invitó a psiquiatras del mundo entero. La farmacéutica Pfizer pagó todo eso. Boletos de avión, gente que vino de Australia, de un montón de países. Y les regalaron a cada uno una copia del DSM-3. 7 años más tarde, sale la versión revisada. Y por supuesto, que empieza a venderse como pan caliente. Ya vieron ustedes a los psiquiatras, ¿no? Que esperaban el DSM-5 y que tenían sed de estar actualizados. Pues bueno, ese fenómeno no es nuevo, existe desde entonces, porque es una estrategia de marketing. En el 94 hay otra revisión, el DSM-4. A cada una de estas revisiones, el número de trastornos que son abordados, descritos y codificados se multiplica. Y pasó de una 50 de trastornos que se contemplaban en las 2 primeras ediciones a 200 y pico en la tercera, se duplicó, se pasó casi a 400, un poco más tal vez, en la 4ª edición. En el año 2000 aparece la 4ª edición TR. Ya no solamente R, es TR, texto revisado. Lo que quiere decir que no se le cambió nada más que una actualización de la literatura citada, las referencias citadas, para incluir supuestamente los últimos avances en psiquiatría como respaldo de lo que ellos estaban proponiendo. 13 años después, viene el DSM-5 en ese contexto memorable que acabamos de evocar. Y finalmente, el año pasado, sale el DSM-5 texto revisado. Vamos a ver en un rato más cuáles son los cambios que se dan entre el DSM-5 y el DSM-5-TR. Y vamos a ver si
si valía la pena haber hecho una nueva edición para mostrar esos cambios. ¿Qué es lo que qué es lo que me gustaría que nos pudiera quedar un poco claro sobre esto? Bueno, pues puse aquí algunas notas, ¿no? Van ustedes a encontrar, si algún día tienen curiosidad y bueno, porque eso se consigue en internet, ¿no? Esos textos un poco más antiguos, siempre hay manera de encontrarlos por ahí en PDF. Van a encontrar que la CIE 8, aquí está mi cursor, la CIE 8, y el DSM-3 tienen mucha diferencia en número de años, ¿no? Es 15 años más tarde el DSM-3. La CIE 8 y el DSM-3 y el DSM-2, disculpen, que salen casi al mismo tiempo, son muy parecidos. Pero con el DSM-3 viene una ruptura. La American Psychiatric Association, que intenta hacer su propio producto y distribuirlo a nivel mundial, inventa sus propios códigos. Porque bueno, la CIE tiene sus códigos. Y el DSM traía al principio únicamente los códigos de la CIE. Pero ahora, desde 1980, el DSM trae sus códigos propios y entre paréntesis, al final del nombre de cada trastorno, trae el código de la CIE que le corresponde. Por ejemplo, hasta 2022, el DSM, es decir, hasta el DSM-5, traía código CIE 9. Vean, para que vean, la importancia era el código propio. El DSM-4 y el DSM-5 traían códigos CIE 9 y CIE 10. El DSM-5 trae únicamente los códigos CIE 10. Vean, va retrasados con relación a lo que los otros países que se han comprometido con la Organización Mundial de la Salud han adoptado, que es en el 2022 los códigos CIE 10. En Estados Unidos no es eso lo que aplica. Van en los códigos, CIE 11, van en los códigos CIE 10 ellos. El problema mayor no es ese, no es la cuestión de los códigos, sino que uno pudiera esperar que un trastorno que tiene el código DSM y que te están dando entre paréntesis el código de la CIE coincidan en sus criterios para que podamos decir, bueno, se trata del mismo trastorno. El problema es que eso no coincide. Para que se den ustedes una idea, si tomamos la CIE 10 y el DSM-4, vamos a encontrar 176 sets, conjuntos de criterios diagnósticos. Y solamente uno de ellos, uno entre 176, coincide para ambos sistemas. Quiere decir que no es lo mismo diagnosticar utilizando el DSM que diagnosticar utilizando la CIE. Y sin embargo, nos dicen que son equivalentes. Al principio el DSM 1 y 2 tenía influencias psicoanalíticas, el DSM 3 y 3R fueron pretendidamente ateóricos, pero a partir del DSM 4 hasta nuestros días, no hay más ateorismo, no hay más supuesta neutralidad epistemológica en el manual. Es un sistema, el del DSM, que está basado en la medicina basada en evidencias y en algunos aportes de las ciencias cognitivas. Entonces va muy bien para las personas que han sido formadas en ese tipo de teorías y en ese tipo de prácticas.
Pero ¿y todos los demás? Dejo ahí la pregunta.